Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 188. Hoy vamos a seguir trabajando el oído escuchando la voz de un gran diseñador de moda. Se trata de Aníbal Laguna, que nació en Venezuela, aunque después se trasladó a España cuando tenía 15 años. Y en la entrevista que he seleccionado nos cuenta un episodio que pudo haber sido dramático, pero que al final salió bien. Y es que Aníbal Laguna superó una enfermedad muy rara cuando era solo un niño. Te daré todos los detalles en unos minutos, pero antes tengo que recordarte algo que puede cambiar tu relación con el idioma español. Y estoy seguro de que ya sabes a lo que me refiero. Sí, quiero hablarte de la Escuela de Español 15TC. Y en concreto, me gustaría compartir contigo algo que me sucede a mí. Como ya te conté hace tiempo, yo sigo aprendiendo inglés de manera online con un profesor nativo 2 veces a la semana. Tengo una hora de clase los lunes y otra hora los miércoles. Pero esa hora me resulta muy corta. Siempre me quedo con ganas de más, quizá de 30 minutos más. Pero en mi caso no es posible porque la escuela no ofrece clases de hora y media. Sin embargo, en la Escuela de Español 15TC sí tienes esa posibilidad. Sí puedes recibir clases de 1 hora y media. Además, el precio no es la suma de una clase de 30 minutos más una clase de 1 hora. El precio es menor que esa suma. Por lo tanto, es una opción muy recomendable para dar un salto de calidad en tu español. Te aconsejo que entres en su página web para comprobar lo que te acabo de decir. www.15tc.es. Y si quieres preguntarle directamente a mi amigo Iñaki, ya lo sabes. info@15tc.es. Esta es una pregunta para los suscriptores de Se habla español en Patreon o en iVoox. ¿Os gustó el episodio de la semana pasada sobre los vientres de alquiler? Espero que sí. Creo que el tema era muy interesante y seguro que os permitió conocer todas las palabras necesarias para mantener una conversación sobre ese asunto. Ya estoy trabajando en el siguiente episodio. Los que me apoyáis con $4 al mes lo podréis escuchar el próximo domingo. Y ya sabéis que la recompensa para las personas que me apoyan en Patreon con $1 al mes es poder ver en vídeo los episodios habituales del podcast, como este que estáis escuchando. Por ejemplo, un oyente que se llama Jorge Fu ya tiene acceso a esos vídeos porque hace muy poco se convirtió en suscriptor de ese primer nivel. Pero lo más interesante es pasar al segundo nivel para poder escuchar los episodios exclusivos, algo que ha hecho otra oyente que se llama Luz. De cualquier forma, muchas gracias a todas las personas que me apoyan de una u otra manera. Os dejo todos los enlaces directos aquí mismo, en la descripción de este episodio. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Aníbal Laguna nació en Caracas, la capital de Venezuela, el 8 de octubre de 1967. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 55 años y su nombre real no es el que acabas de escuchar. Su verdadero nombre es Aníbal, sin H y con una N, y de apellido Angulo. Aníbal Angulo, como su padre, si no estoy equivocado. Si te fijas bien, los apellidos Angulo y Laguna contienen 5 letras iguales. La única diferencia es la A final. El resto de las letras son las mismas, aunque en distinto orden.
Imagino que Aníbal creó su apellido artístico de esa forma, jugando con las letras del apellido familiar. Pero es solo una suposición, porque no he encontrado la explicación real en ningún sitio. Pero seguimos con su biografía. Como te decía antes, Aníbal Laguna nació en Venezuela, aunque sus padres eran españoles. Al parecer tenían una fábrica de ropa en aquel país. Así que el pequeño Aníbal creció rodeado de telas. Cuando tenía 15 años se trasladó a España y con 18 empezó a formarse como diseñador de moda en la ciudad italiana de Milán. Un año más tarde ya diseñó su primera colección y en 1988 presentó su primer desfile en una pasarela, concretamente en Miami, en Estados Unidos. De esa manera nació la firma de Aníbal Laguna. En un primer momento, sus diseños se destinaron al llamado prêt-à-porter, expresión francesa que significa listo para llevar. O sea, eran diseños producidos en serie para vender en las tiendas. Pero poco a poco Aníbal Laguna empezó a realizar diseños exclusivos para clientas que podían pagar una buena cantidad de dinero por esas prendas de ropa. Esos encargos se realizaban a mano y colocaron a Aníbal Laguna en un lugar destacado dentro de la llamada alta costura. En la década de los 90 dio un paso más y abrió una línea de vestidos de novia que le dio fama internacional, de manera que ha estado presente en las principales capitales de la moda del mundo, como París, Milán, Lisboa, Bruselas, Atenas o Tokio. En 2017 Aníbal Laguna celebró su 30º aniversario, su aniversario número 30 como diseñador, de modo que ya no le queda mucho para cumplir 40 años como creador de moda. Pero como te decía al principio de este episodio, en la entrevista que vamos a escuchar, Aníbal Laguna nos va a contar algo que no tiene nada que ver con su carrera profesional. La entrevista se la hicieron en el programa El Faro de la cadena SER y en ella comparte una experiencia muy dura, porque cuando era niño tuvo que enfrentarse a una enfermedad muy complicada. Lo mejor es que escuchemos la historia a través de su propia voz. Habla Aníbal Laguna. A los 3 años me diagnosticaron una enfermedad rara y duró hasta los 9, casi los 10, ¿no? Entonces estuve hospitalizado mucho tiempo y luego el resto del tiempo estuve en casa, pero también en cama, ¿no? Porque tenía totalmente deformadas las articulaciones, tenía una fiebre articular aguda, una especie de reumatismo muy grave, y entonces estuvimos recorriendo medio mundo, estuvimos en Alemania, estuvimos en España, en Estados Unidos para ver qué era y no daban con la clave de lo que era. Pero claro, fue duro, ¿no? Porque a mis padres pues les dijeron que cuando llegara el reumatismo al corazón, pues de alguna manera iban a haber complicaciones y que aunque siguiera adelante, pues que siempre iba a estar deformado y que las manos no las iba a poder mover. No se cumplió porque en última instancia y después de haber estado con tratamientos de esos totalmente invasivos, hasta con sales de oro, que es algo complicado porque te destroza el riñón, bueno, pues la vida nos llevó a un homeópata y me quitó toda la medicación, aunque pasara los 40 de fiebre. Me trató con acupuntura y con una dieta macrobiótica, y a partir de ahí es como si hubiera tenido una gran intoxicación. Empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien, mal o regular? No pasa nada si no lo has entendido todo, porque para eso estamos aquí, para ir trabajando poco a poco. Y estoy convencido de que al final del episodio tendrás todas las herramientas necesarias para comprender cada una de las palabras pronunciadas por Aníbal Laguna. Y debo confesarte que hoy he hecho una pequeña trampa. Es verdad que nuestro protagonista nació fuera de España, concretamente en Venezuela,
como te decía antes, pero Aníbal Laguna habla como un español, no tiene acento venezolano. Y digo que se trata de una pequeña trampa porque hoy nos tocaba escuchar un acento latino. En cualquier caso, espero que no te importe. Al fin y al cabo vamos a aprender cosas nuevas, que es lo único importante. Y sin esperar más, afrontamos ya el análisis del primer fragmento. Recuerda que Aníbal Laguna está hablando de una enfermedad grave que tuvo cuando era pequeño. Aquí lo tienes. A los 3 años me diagnosticaron una enfermedad rara y duró hasta los 9, casi los 10, ¿no? A los 3 años me diagnosticaron una enfermedad rara y duró hasta los 9, casi los 10, ¿no? Bien, de esta frase me gustaría explicar dos cosas. Y la primera es el verbo diagnosticar, que significa identificar o encontrar los síntomas de una enfermedad. Cuando vamos al médico o al doctor queremos conocer su diagnóstico sobre el problema que tenemos. El verbo diagnosticar es parecido en idiomas como el inglés o el francés, así que imagino que no habrás tenido muchos problemas para entenderlo. Aquí lo importante es saber que cuando hablamos de nosotros o de otra persona necesitamos utilizar el pronombre. Por ejemplo, a Juan le han diagnosticado una enfermedad cardíaca, o sea, una enfermedad del corazón. A mí me han diagnosticado una úlcera en el estómago. A ti te han diagnosticado una diabetes. Lo has escuchado, ¿verdad? Le han diagnosticado, me han diagnosticado, te han diagnosticado y así con el resto de las personas del plural. Nos, os y les. Aníbal Laguna está hablando de un hecho concreto que se produjo en un momento del pasado, por eso utiliza el indefinido. Concretamente, el diseñador dice, me diagnosticaron una enfermedad rara, o sea, que los médicos descubrieron que padecía una enfermedad rara, extraña, una enfermedad que no suele ser muy habitual. Y en esos casos, en español decimos enfermedad rara. Por cierto, además del verbo sufrir, también podemos utilizar el verbo padecer, que es lo que acabo de hacer yo. Yo sufro una enfermedad o yo padezco una enfermedad. Y si hablamos de la parte del cuerpo en la que tenemos el problema, debemos añadir la preposición de. Por ejemplo, yo sufro o yo padezco del estómago, es decir, tengo problemas en el estómago. ¿Lo has entendido, verdad? Pues a Aníbal Laguna le diagnosticaron una enfermedad poco común cuando tenía 3 años y ese problema le duró casi hasta los 10 años. Vamos a comprobar cómo sigue la historia en el segundo fragmento. Entonces estuve hospitalizado mucho tiempo y luego el resto del tiempo estuve en casa, pero también en cama, ¿no? Entonces estuve hospitalizado mucho tiempo y luego el resto del tiempo estuve en casa, pero también en cama, ¿no? Pues aquí también tengo que explicarte sobre todo dos cosas. La primera es que podemos decir estar hospitalizado o estar en el hospital. Aníbal Laguna dice que estuvo hospitalizado mucho tiempo, que se pasó mucho tiempo en el hospital por culpa de esa enfermedad rara. Pero atención porque, al menos aquí en España, también usamos una variante de esa expresión. Aquí decimos mucho estar ingresado y no hace falta añadir nada más, porque todo el mundo lo entiende. Por ejemplo, ¿dónde está Juan? Hace mucho que no lo veo. Pues está ingresado. Le han diagnosticado una enfermedad muy grave. Como has podido escuchar, en ningún momento he utilizado la palabra hospital, pero si decimos que alguien está ingresado, todo el mundo va a saber que esa persona está ingresada en un hospital. El verbo, por supuesto, es ingresar. Juan acaba de ingresar en el hospital. Y la segunda cosa que quería explicarte es que cuando estamos enfermos en casa, lo normal es que estemos en la cama.
Pues bien, en España usamos la expresión estar en cama para hablar de esa situación. Juan está en cama, o sea, Juan está en la cama porque se encuentra enfermo. Si te has dado cuenta, en la expresión estar en cama no utilizamos el artículo la, porque estamos hablando de una situación muy concreta. Sin embargo, si alguien me pregunta por mi hija y yo le respondo está en la cama, con el artículo la, eso quiere decir que está dormida en la cama, pero no que está enferma. Quiero que entiendas bien la diferencia. Lo expliqué en un vídeo del canal de YouTube por si quieres echarle un vistazo. Otro ejemplo sería estar en prisión. Si alguien está en prisión, es que ha cometido un delito. Sin embargo, si Manuel está en la prisión, es porque ha ido a visitar a un amigo encerrado allí. ¿Entendido? Bien, pues entonces ya sabemos que Aníbal Laguna estuvo mucho tiempo en el hospital y también una larga temporada en cama dentro de su propia casa, porque estaba muy enfermo. En el tercer fragmento nos cuenta algunos de los síntomas de la enfermedad que padecía. Porque tenía totalmente deformadas las articulaciones, tenía una fiebre articular aguda, una especie de reumatismo muy grave. Porque tenía totalmente deformadas las articulaciones. Tenía una fiebre articular aguda, una especie de reumatismo muy grave. Si hablamos de los seres humanos, una articulación es la unión entre dos huesos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos articulaciones en la rodilla, en la muñeca, en el hombro, en el codo, en el tobillo o en el cuello. Y Aníbal Laguna nos cuenta que sus articulaciones estaban deformadas, o sea, que habían perdido su forma natural, y eso le provocaba dolores. Bueno, eso no lo dice él, pero supongo que sería así. Lo que sí dice nuestro protagonista es que tenía una fiebre articular aguda muy grave. Normalmente cuando hablamos de enfermedades, si esa enfermedad es aguda, significa que es importante. En este caso, esa fiebre articular o esa especie de reumatismo le generaba bastantes problemas a Aníbal Laguna. Por cierto, cuando decimos simplemente que alguien tiene fiebre, es que su temperatura corporal es más alta de lo que debería ser. Y para medir nuestra temperatura utilizamos un termómetro, que es como una especie de bolígrafo que colocamos entre el brazo y nuestro cuerpo. Al menos así era antes, porque ahora hay termómetros mucho más modernos que se colocan en la frente y nos indican nuestra temperatura. Pero debes saber que ese aparato se llama termómetro. Bien, vamos a pasar ya al cuarto fragmento donde Aníbal Laguna nos cuenta lo que hicieron en busca de una solución para su enfermedad. Y entonces estuvimos recorriendo medio mundo, estuvimos en Alemania, estuvimos en España, en Estados Unidos para ver qué era y no daban con la clave de lo que era. Y entonces estuvimos recorriendo medio mundo. Estuvimos en Alemania, estuvimos en España, en Estados Unidos para ver qué era y no daban con la clave de lo que era. Los médicos o los doctores que visitó con su familia en esos países no lograron encontrar la raíz del problema. Pero en España se usa mucho la expresión dar con la clave, que es lo mismo. Él lo dice así, que los médicos no daban con la clave, no sabían el origen del problema. Te voy a poner otro ejemplo con la expresión dar con la clave, pero esta vez en un contexto completamente distinto. Llevo toda la tarde intentando resolver este problema matemático, pero no doy con la clave. O sea, no encuentro la solución a uno de los ejercicios de mi libro de matemáticas. Eso es dar con la clave. Y luego, en este mismo fragmento tenemos el verbo recorrer, que significa ir de un sitio a otro.
La familia de Aníbal Laguna recorrió varios países en busca de una solución para la enfermedad del niño. Y otro ejemplo sería este. Ayer recorrí todas las tiendas del centro comercial y no encontré ninguna camisa que me gustara. O sea, fui de una tienda a otra. Perfecto, pues ahora llega el quinto fragmento. Presta mucha atención porque en un momento determinado a los padres de Aníbal Laguna les dieron una mala noticia. Pero claro, fue duro, ¿no? Porque a mis padres pues les dijeron que cuando llegara el reumatismo al corazón, pues de alguna manera iban a haber complicaciones. Pero claro, fue duro, ¿no? Porque a mis padres les dijeron que cuando llegara el reumatismo al corazón, pues de alguna manera iban a haber complicaciones. Bien, creo que está bastante claro, ¿no? Los médicos le dijeron a la familia de Aníbal Laguna que cuando esa enfermedad llegara al corazón del niño, pues que su situación se complicaría bastante. Y aquí vuelve a hablar del reumatismo, que es una enfermedad caracterizada, entre otras cosas, por el dolor en las articulaciones. Pero imagino que no es muy habitual en niños tan pequeños, porque Aníbal Laguna dijo al principio que sus problemas empezaron a los 3 años. El caso es que sus padres se asustaron mucho ante esa posibilidad apuntada por los médicos. Si la enfermedad llegaba al corazón, quizá podría incluso morir. Por cierto, si te has dado cuenta, suelo utilizar las palabras médico y doctor como sinónimas, pero en España las usamos de un modo que debes conocer. Por ejemplo, decimos tengo que ir al médico, no decimos tengo que ir al doctor. Sin embargo, cuando estamos ya en la consulta y queremos preguntarle algo, decimos doctor, ¿es grave mi enfermedad? No se puede decir médico, ¿es grave mi enfermedad? Eso nunca. Así que recuerda, tengo que ir al médico y cuando estoy con él le llamo doctor. Muy bien, pues vamos con el análisis del sexto fragmento, donde sigue hablando de lo que los médicos les dijeron a sus padres. Y que aunque siguiera adelante, pues que siempre iba a estar deformado y que las manos no las iba a poder mover. Y que aunque siguiera adelante, pues que siempre iba a estar deformado y que las manos no las iba a poder mover. Recuerda que en el fragmento anterior los médicos les habían dicho a los padres de Aníbal Laguna que la enfermedad podía llegar al corazón con riesgo incluso de muerte. Y ahora añade una cosa más, que aunque el niño pudiera seguir adelante, estaría siempre deformado. En este contexto, seguir adelante significa sobrevivir. O sea, en aquel momento, durante la infancia de Aníbal Laguna, había 2 posibilidades según el diagnóstico de los médicos, de los doctores. La primera consistía en que el reumatismo llegara al corazón y provocara la muerte del niño. Y la segunda opción era que siguiera viviendo, pero en malas condiciones por la deformación de sus manos, por ejemplo. Aníbal Laguna llega a decir que los doctores pensaban que no iba a poder mover sus manos con el paso de los años. Menos mal que se equivocaron. Bueno, no sé, quizá podría haber sucedido. Sin embargo, después de mucho buscar, la familia de Aníbal Laguna encontró a una persona que ayudó realmente al niño. Empieza a contarlo en el 7º fragmento, donde todavía habla un poco del primer diagnóstico negativo de los médicos. No se cumplió porque en última instancia y después de haber estado con tratamientos de esos totalmente invasivos, hasta con sales de oro, que es algo complicado porque te destroza el riñón. No se cumplió porque en última instancia y después de haber estado con tratamientos de esos totalmente invasivos, hasta con sales de oro, que es algo complicado porque te destroza el riñón. Bien, he querido cortar la frase aquí porque es un poco larga. Lo que nos dice Aníbal Laguna
es que el diagnóstico más pesimista de los médicos no se cumplió, no se hizo realidad, porque en última instancia, o sea, en el último momento, sucedió algo. Pero antes de conocer a la persona que le curó su enfermedad, Aníbal Laguna cuenta que probó todo tipo de tratamientos en busca de una solución, muchos de ellos invasivos, es decir, dañinos para el cuerpo, incluso peligrosos. Uno de esos tratamientos fue tomar sales de oro, que al parecer puede destrozar el riñón de una persona. La verdad es que nunca había oído hablar de las sales de oro, pero lo he buscado en internet y se utilizan para el reumatismo, aparentemente la enfermedad que sufría Aníbal Laguna. Pero bueno, el caso es que después de todos esos tratamientos, después de visitar a los mejores médicos en distintos países, por fin encontraron a la persona que le ayudó a curarse. Octavo fragmento. Bueno, pues la vida nos llevó a un homeópata. Bueno, pues la vida nos llevó a un homeópata. Como bien sabes, la homeopatía es una medicina alternativa y la verdad es que aquí en España prácticamente ha desaparecido. Hace años sí conocía a alguna persona que visitaba de forma regular a un homeópata, pero parece que ya no es algo tan común, al menos en mi país. De hecho, los homeópatas han recibido muchas críticas por parte de algunos médicos españoles bastante famosos. Una vez más, como yo no sé mucho del tema, no puedo transmitirte una opinión bien razonada. Pero nuestro protagonista se curó gracias a un homeópata. Y en el noveno fragmento nos ofrece más detalles sobre el tratamiento que le mandó seguir. Y me quitó toda la medicación, aunque pasara los 40 de fiebre. Y me quitó toda la medicación, aunque pasara los 40 de fiebre. ¿Recuerdas lo que te dije antes? La fiebre es la temperatura de nuestro cuerpo. Y cuando tenemos a algún miembro de la familia enfermo, siempre preguntamos, ¿tiene fiebre? Creo que se considera fiebre a partir de los 37 grados. Por debajo de esa cifra se considera una temperatura normal. Y lo que nos cuenta Aníbal Laguna es que aquel homeópata le dijo que no tomara ningún medicamento, ni siquiera para combatir la fiebre, aunque esa temperatura llegara a los 40 grados, que es una barbaridad. Entonces, ¿qué tratamiento le mandó seguir a Aníbal Laguna? Pues lo desvela por fin en el 10º y último fragmento. Me trató con acupuntura y con una dieta macrobiótica y a partir de ahí es como si hubiera tenido una gran intoxicación. Empecé a mejorar. Me trató con acupuntura y con una dieta macrobiótica. Y a partir de ahí es como si hubiera tenido una gran intoxicación. Empecé a mejorar. Así que Aníbal Laguna mejoró gracias a las dos cosas que le dijo el homeópata. En primer lugar, le trató con acupuntura, pinchando agujas en los puntos energéticos de su cuerpo. Eso por un lado. Y por otro le pidió que siguiera una dieta macrobiótica. Y según he podido leer preparando este episodio, la dieta macrobiótica consiste en llevar una alimentación equilibrada según los principios del yin y del yang, dictados por la filosofía oriental. Al parecer, este tipo de dieta divide a los alimentos en dos grupos, yin y yang, y limita o reduce el consumo de carnes, de café y de comidas saladas. Imagino que consistirá en algo más, pero esa es la idea general. Y gracias a esas dos cosas, a la acupuntura y a la dieta macrobiótica, Aníbal Laguna empezó a mejorar hasta curarse por completo.
Él dice que tenía como una especie de intoxicación en su cuerpo y que eso afectaba a sus articulaciones. Y esa intoxicación podía deberse a una mala alimentación. Como has podido escuchar, la historia de Aníbal Laguna tuvo un final feliz y gracias a eso hemos podido disfrutar de un gran diseñador de moda. Espero que te haya gustado la entrevista. Y ya lo único que nos queda es oír sus palabras por última vez. Deja lo que estés haciendo y centra toda tu atención en lo que vas a escuchar ahora mismo. Aquí va. A los 3 años me diagnosticaron una enfermedad rara y duró hasta los 9, casi los 10, ¿no? Entonces estuve hospitalizado mucho tiempo y luego el resto del tiempo estuve en casa, pero también en cama, ¿no? Porque tenía totalmente deformadas las articulaciones, tenía una fiebre articular aguda, una especie de reumatismo muy grave, y entonces estuvimos recorriendo medio mundo, estuvimos en Alemania, estuvimos en España, en Estados Unidos para ver qué era y no daban con la clave de lo que era. Pero claro, fue duro, ¿no? Porque a mis padres pues les dijeron que cuando llegara el reumatismo al corazón, pues de alguna manera iban a haber complicaciones y que aunque siguiera adelante, pues que siempre iba a estar deformado y que las manos no las iba a poder mover. No se cumplió porque en última instancia y después de haber estado con tratamientos de esos totalmente invasivos, hasta con sales de oro, que es algo complicado porque te destroza el riñón, bueno, pues la vida nos llevó a un homeópata y me quitó toda la medicación, aunque pasara los 40 de fiebre. Me trató con acupuntura y con una dieta macrobiótica, y a partir de ahí es como si hubiera tenido una gran intoxicación. Empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar. Seguro que ahora lo has entendido mucho mejor que al principio, ¿verdad? Y si no es así, no te preocupes en absoluto, porque recuerda que puedes descargar la transcripción gratuita que te ofrece la Escuela de Español 15TC. El enlace directo a ese PDF es este: www.15tc.es/audios. En esa dirección vas a encontrar las transcripciones de todos los episodios. Y el primero que vas a ver, el que encontrarás en la parte superior, es el documento correspondiente a este episodio que estás escuchando ahora mismo. Es muy sencillo de acceder y, por supuesto, también es muy fácil descargar la transcripción. Y hablando de cosas fáciles, tampoco vas a encontrar ninguna dificultad a la hora de ponerte en contacto conmigo. Puedes hacerlo a través del correo electrónico, con un mensaje en Facebook o dejando un comentario en cualquiera de los episodios. Tienes todos los enlaces y direcciones en la descripción. Y antes de marcharme, quería recordarte que en este mes de mayo de 2023 Se Habla Español cumple 8 años. Concretamente, el primer episodio lo compartí el 16 de mayo de 2015. Y si a día de hoy continúo publicando nuevos contenidos, es gracias a ti, gracias a cada una de las personas que escuchan lo que hago. Te lo agradezco de corazón y espero que sigas al otro lado mientras este proyecto siga vivo. De momento, el próximo domingo volveré con un nuevo episodio exclusivo para suscriptores de iVoox y Patreon. Si todavía no formas parte de nuestra familia, estás a tiempo de unirte. Será un placer contar con tu presencia y con tu apoyo. Y poco más que añadir, que el tiempo pasa muy rápido, quizá demasiado, así que intenta disfrutar todo lo que puedas con tus seres queridos, con tu familia y con tus amigos. Y si en tus ratos libres escuchas estos episodios, pues genial. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Te espero la próxima semana. Adiós.